Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos en este retiro considerando la acción de los ángeles, de los arcángeles. Y toca ahora algunas consideraciones sobre San Gabriel, que su título, su traducción es Fortaleza de Dios. Y ese es el tema que nos toca hablar ahora durante este rato de oración. Nos toca hacer oración sobre ello, ¿no? Me parece que es interesante hablar de esa fortaleza, pero especialmente centrada en dónde está el fundamento de nuestra fortaleza y cómo tiene que desarrollarse esa fortaleza en la vida nuestra. ¿Recuerdas bien? Pues San Gabriel tiene una misión de mensajero, es el que anuncia a María, anuncia a Zacarías, Gabriel anuncia la vocación de María, la vocación de Zacarías también, ¿no? Y por tanto anuncia la luz y la fuerza que Dios da a esas personas. Y pide de esas personas también, en el caso de María muy especialmente, porque María, sin pecado concebida, la tenía ya, la fortaleza y la reciedumbre para responder al Señor. Zacarías no creyó, más bien. Y es que, como te decía, y lo hablamos con nuestro Señor esta mañana, la respuesta nuestra a la llamada de Dios, la respuesta nuestra a nuestra vocación cristiana, o en nuestro caso para el Opus Dei, requiere la fortaleza de quien tiene una fe grande. Y al mismo tiempo sabe que esa fortaleza es prestada. Porque eres tú, Señor, nuestra fortaleza. O como dice el Salmo 18, tú eres, Señor, mi roca, el Señor es mi roca. Todos somos conscientes, ¿no?, de lo que cuestan las cosas. Y al mismo tiempo también somos conscientes de que lo que vale cuesta. Hay un adagio latino conocidísimo, concretamente de Séneca, que decía per aspera ad astra. Per aspera ad astra. Yo quiero recordar que era el lema del escudo episcopal de don Ignacio Orbegozo. Me parece que en su caso además se cumplió totalmente, ¿no? Per aspera ad astra, a través de las dificultades a las estrellas, al cielo. De alguna manera expresa de modo gráfico esto, ¿no?, la experiencia humana. Que para conseguir lo mejor hay que esforzarse, evidentemente. Y que las cosas realmente cuestan.
Los bienes más altos son más difíciles de conseguir, hay que hacer más esfuerzo. Y la sabiduría nos dice, el acervo cristiano nos dice por otra parte, que ni es difícil es volente, dice, también esa frase, nada es difícil para el que quiere. Para el que quiere. Para el que se esfuerza. Junto a eso, somos también muy conscientes y constatamos a diario, y no hace falta ni que lo pensemos, nuestra debilidad, la condición débil de nuestra propia naturaleza. Motivado porque somos hombres y también porque tenemos pecado. Es como, diríamos, como la otra cara de la moneda de la fortaleza. Hemos sido capaces regularmente de hacer grandes cosas. Pero al mismo tiempo, tú y yo somos también muy conscientes de que encontramos a nuestro paso, en nuestra vida, la tendencia como a desmoronarnos, a desanimarnos, a ser blandos, a renunciar a lo laborioso, a lo que cuesta esfuerzo. ¿Somos capaces de grandes sacrificios? Para ver también que de grandes claudicaciones. Ya esta condición tan, diría yo, paradójica, tiene, pues evidentemente, una respuesta cristiana. Es verdad. De alguna manera somos conscientes de eso, pensad, asumimos los valores propios de la virtud y de la de la fortaleza, y somos conscientes que la vida es trabajo, la vida es esfuerzo, la vida es dejarnos la vida es comenzar y recomenzar, la vida es lucha, milicia vestra, la vida del hombre es milicia, dice Job, leíamos estos días además, el libro de Job, la vida nuestra es milicia, es lucha, es batalla. Es batalla levantarse por la mañana, lo sabes muy bien, todo lo constatamos, es batalla trabajar todos los días las horas que tenemos que trabajar, es batalla ser puntual, es batalla hacer las cosas a su hora, es batalla todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo, tenemos que hacer eso. Las grandes metas se alcanzan haciéndose violencia. El reino de los cielos es para quien sabe hacerse violencia, dice el Evangelio. Pero todas esas virtudes que responden a la fortaleza, paciencia, perseverancia, magnanimidad, firmeza, audacia, franqueza, incluso la capacidad de dar la vida, solamente pueden ser desarrolladas, digamos, y mantenidas en Dios, en ti, Señor. Porque, repito, y tenemos muy claro, porque tú, Señor, eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza. No puede ser de otra manera. Toda nuestra fortaleza, de alguna manera, lo tenemos muy claro, es prestada. Y eso somos absolutamente conscientes de que mi fortaleza es prestada. Señor, eres tú. ¿Cuántas veces lo he comprobado que si no me apoyo en ti, me desmorono? Que si no recurro a ti, soy tan débil, tan poca cosa, que si no pongo en ti mi esperanza y cuento contigo, evidentemente no se me perdona hacer lo que tengo que hacer, pero cuento contigo. Pero cuando noto, Señor, que no estoy anclado en ti, me doy cuenta de qué poca cosa soy, qué flojo soy. Claro, fijaros que de manera tan bonita
en esta paradoja que estamos hablando, en esta idea, cómo se entrelazan los aspectos humanos y sobrenaturales de la virtud. Decía San Pablo de una manera paradójica: cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. O aquello de: te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la fraqueza. Es decir, en la medida en que yo soy más consciente de mis propias limitaciones, y no es simplemente un pensamiento, me refiero, no es saberlo simplemente, porque nadie lo duda, sino es experimentarlo y aceptarlo, sobre todo aceptarlo. Entonces es cuando soy más consciente, Señor, de mi fortaleza en ti. Es claro, ¿no? Aquello de: sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Claro, el ejemplo es siempre Cristo. Eres tú, Señor. El ejemplo eres tú. El modelo eres tú. Tú que también como hombre has sido capaz de dar la vida. Por eso la fortaleza cristiana, tu fortaleza, la mía, que hace posible el seguimiento de Cristo un día y otro, está anclada en el Señor. Evidentemente. El prolongar el esfuerzo, es el llevar con alegría los sufrimientos físicos o morales, los peligros. El darnos cuenta también, por otra parte, que en esa fortaleza está la felicidad. Que mi felicidad está en seguirte, Señor, hacer tu voluntad. Seguirte a Cristo, a pesar de que a veces no pueda no entenderlo. O pueda notar también, como una contradicción interna. Así como el que piensa: ¿esto vale la pena? ¿Qué importancia tiene que yo viva esto? Incluso, llegando a un extremo aún mayor, es aquello que decía el Señor, que incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Es decir, no entender realmente el por qué yo doy la vida. O el por qué yo me esfuerzo. ¿Cuántas veces lo podemos entender nosotros? O puede ser que la gente no lo entienda, ¿no? No lo entienda. Fíjate, desde el principio, y además es así, de la vida de la Iglesia, los cristianos han entendido siempre que el martirio es un mérito, un testimonio, que era el camino para identificarse absolutamente con Cristo, como Él. Y la Iglesia ha mantenido a lo largo de los siglos una particular y especial devoción a los mártires. De hecho, al comienzo de la Iglesia, que hay tantos, y después que ha habido muchos más, el honor de los mártires, o sea, la devoción a los mártires, la veneración a los mártires ha sido una cosa bien bonita, ¿no? Solamente por las reliquias, no solamente porque allí se empieza a celebrar el santo sacrificio encima de las reliquias de los mártires, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, se une el sacrificio de la misa y por tanto la renovación de la cruz se hace habitualmente, y ha quedado así la tradición, pues encima de un altar que era realmente un sepulcro de un mártir, para unir ese martirio con la cruz. Hay una especial devoción y hay una especial disposición de la providencia, pues, a proclamar esa adhesión con Jesús. No obstante, recordaba Benedicto XVI que también hay un martirio de la vida ordinaria, que lo entendemos muy bien. Y además
que el mundo está muy necesitado de ese testimonio. Decía nuestro Padre, el testimonio silencioso y heroico de tantos cristianos que viven el Evangelio sin componendas, cumpliendo su deber y dedicándose generosamente al servicio de los pobres, de los demás. ¿Mi vida entonces es un martirio? De alguna manera, sí. Entendedme, quitando las apreciaciones que podemos entender el martirio como simplemente sufrimiento. Que lo es, pero no es lo único. O quitando toda esa, digamos, apreciación del martirio como algo, no sé, doloroso solamente. El martirio de la vida cotidiana. La perseverancia en el deber cumplido. En el amor a Dios. Un día y otro. La sonrisa que uno lucha por tener a pesar de las dificultades. La alegría del corazón que nace no de simplemente de algo que tenemos o que poseemos o que nos agrada, sino sencillamente de la entrega, que es realmente una alegría profunda. Eso que dice nuestro Padre en el Vía Crucis, de aquellos, el martirio de aquellos que envejecen sonriendo. Y envejecemos todos, sonreír ya no lo sé. Pero es muy bonito pensar eso, ¿no? Y creo que es muy atractivo, ¿no? De las personas que entienden su vida como una lucha por sonreír siempre. Y eso conlleva detrás muchas cosas, ¿eh? No es simplemente sonreír. La paciencia, la amabilidad, el trato cariñoso, la paz del corazón. Parte, por tanto, de esa virtud, de la fortaleza. Y me paro un poquito ahora también a hablar de ello. Pues es la paciencia. La paciencia. Fíjate de cómo era tan bonita, la describía concretamente en una conferencia. El entonces cardenal Ratzinger decía, muy breve, decía, es la forma cotidiana del amor, decía. Hablando de la paciencia, la forma cotidiana del amor. Un don tan grande, decía concretamente San Agustín, un don tan grande de Dios que debe ser proclamada como una huella de Dios que reside en nosotros. Claro, es una variación o una concreción de la fortaleza. Pero que fijaros qué cosa bonita, porque está unida al amor. Vivir la paciencia es vivir enamorados de Dios. De Dios. La huella de Dios que reside en nosotros. Este es, decía Benedicto XVI concretamente también, en sus primeros discursos, decía, este es el distintivo de Dios. Es él mismo, es amor. ¿Cuántas veces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte, que actuara duramente, que derrotara el mal y creara un mundo mejor? Todas las ideologías del poder se justifican así, justifican la destrucción de lo que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad. Nosotros, es decir, nosotros los cristianos, sufrimos por la paciencia de Dios. Y no obstante, todos necesitamos su paciencia.
el Dios que se ha hecho cordero, nos dice que el mundo se salva por el crucificado y no por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido, añadía, por la impaciencia de los hombres. Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios, no obstante, necesitamos su paciencia, que es la forma cotidiana del amor. ¿Y por qué te insisto tanto en esta virtud? También hablando de la fortaleza y pensando en eso, en San Gabriel. Porque creo que hay muchísimas consecuencias prácticas de la paciencia y que se desarrollan muy especialmente en la vida cotidiana y muy especialmente en el trabajo y en la vida en familia. ¿Cuántas veces la paciencia, por ejemplo, nos conduce a saber sufrir en silencio? Y eso cuesta mucho. Y mucho más en la vida en familia. ¿Cuántas veces la paciencia nos lleva a sobrellevar las contrariedades que se desprenden del cansancio? Que son muchas, donde uno, tiene derecho, entre comillas, a que no le molesten, donde uno tiene derecho a que no le hablen, incluso, donde uno tiene derecho a lo suyo, o sencillamente que se prende el carácter ajeno. Y evidentemente, y yo creo que esto es clarísimo, que todos tenemos nuestro carácter, pero no justifiquemos tener nuestro carácter con tener nuestro mal carácter. Es que soy así, no. Es que mi genio es así, no. No. Es que no eres paciente. Es que no sabes callar ante una injusticia o ante un comentario. Es que te cuesta tanto sonreír ante una cosa que a lo mejor te ha contrariado. O callar. Es que en la paciencia y en la fortaleza tienes que aprender a tratar con más delicadeza a los demás. Tenemos que aprender a tratar con más delicadeza a los demás. A no saltar, a no contestar por todo. A pensar en los demás. Por eso tiene tantas consecuencias. Es esa serenidad de ánimo que hace posible que procuremos hacernos todo para todos. Es el que está desprendido de su vida y por tanto de sus cosas, de su descanso, de su manera de ser, de sus rollos. No, vivo para los demás. Vivo para Dios y para los demás. Por supuesto. Y eso tiene la prueba de la perseverancia, evidentemente. Esa constancia que trata de vencer la tentación de abandonar el esfuerzo a la lucha cuando aparecen los obstáculos. Es el decir, el no decir, no vale la pena luchar esto. La prueba es cómo se mantiene en el tiempo esa lucha, cómo esa lucha se va haciendo realidad día tras día con el paso de los años, aunque falten las fuerzas. Es muy, muy, muy significativo ver esas personas que llevan muchos años de vocación, de entrega, de lucha, y que están ya en la última fase de su vida, donde todo les podría molestar, ¿no? Donde quizás una enfermedad les va consumiendo
estoy pensando en gente concreta en mi corazón, en mi mente ahora mismo, y seguramente tú también, donde vas viendo que esas personas se van consumiendo, pero sin embargo, como fruto también de tantos años de entrega, sonríen, son pacientes, procuran no quejarse, alguna vez lo hacen, no quejarse. Se han hecho Cristo. Han luchado durante años y años por imitar a Cristo. Y en esos momentos de mayor dificultad se nota. Y no hace falta llegar a una enfermedad o a la vejez. No. Eso se ve ahora en ti y en mí. También. Cuando notamos mucho más de cerca, los obstáculos o las dificultades o el cansancio o no sé. Y sin embargo perseveramos, confiamos, miramos a Dios. Y somos conscientes de lo que el Señor nos pide y estamos ahí y sonreímos. Y quitamos importancia a cosas que no la tienen. Un día y otro, cansados, con pocas fuerzas, con muchas cosas que hacer, con poco tiempo. Sí. Con quizás un agobio interior de no llegar, de no ser capaz, de no... Una seria responsabilidad asumida a lo largo de los años de formación nuestra, de hacer las cosas bien, de ser responsables, por supuesto, pero al mismo tiempo también con una exigencia mayor. Y sobre todo, porque estamos anclados en Cristo, que es mi fortaleza, con muchísima paz. Te decía, se ven esas personas que van acabando sus días y en esas otras, ojalá seamos tú y yo también, que todavía tienen muchos años por delante, pero que saben día a día vivir esa fortaleza con paciencia. La vida con paciencia. Y asumen que todo eso, vivir así todo eso, es amar. Y amo en el cansancio, amo en las dificultades, y amo cuando no tengo ninguna gana, y amo cuando no tengo tiempo, cuando voy deprisa, cuando me cargan los demás, cuando me impaciento de cosas. Grande es la prosperidad, decía, mayor es en la adversidad. Grande en la prosperidad, mayor en la adversidad. La magnanimidad, la grandeza de alma se ve ahí. Ánimo grande, decía en un texto San José María, nuestro Padre, ánimo grande, alma amplia en la que caben muchos. Es la fuerza que nos dispone a salir de nosotros mismos, para prepararnos a emprender obras valiosas en beneficio de todos. No anida la estrechez en el magnánimo, no media la cicatería, ni el cálculo egoísta, ni la trapisonda interesada. El magnánimo dedica sin reserva sus fuerzas a lo que vale la pena. Por eso es capaz de entregarse él mismo. No se conforma con dar, se da. Y logra entender entonces la mayor muestra de magnanimidad: darse a Dios. Darse a Dios. Y eso es lo que el Señor nos pide. Y ahí podríamos decir que se resume, ¿no? De una manera, la fortaleza. Vamos a pensar en la Virgen, terminando ya este rato de oración. Y piensa en la paciente resistencia de María al pie de la cruz.
la fortaleza. Que incluye también en María la grandeza de ánimo, la grandeza del alma, que le lleva a expresar también delante de su prima, de su amiga, de su pariente Isabel, Magnificat anima mea Dominum, cuya fecit mi magna cui potesses. Mi alma glorifica al Señor porque ha hecho en mí cosas grandes. Cosas grandes. Esto tiene una lección preciosa. Y te la leo con estas palabras con las que acabo del Papa Benedicto XVI sobre la fortaleza de la Virgen. Decía, el hombre es grande solo si Dios es grande. Con María debemos comenzar a comprender que es así. No debemos alejarnos de Dios, sino hacer que Dios esté presente, hacer que Dios sea grande en nuestra vida. Así también nosotros seremos divinos. Tendremos todo el esplendor de la dignidad divina. Pídele al Señor, y acabamos, que ponga en nuestra alma todo eso, la fortaleza de Dios, para que tú y yo seamos capaces, con esa fortaleza, esa paciencia, lo que hemos hablado, de imitar al Señor y también a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.